Bienvenidos a Historias de Giorgio Parlani. Preparaos para adentraros en las sombras del antiguo Egipto, donde la línea entre la realidad y el mito se difumina como la niebla en la noche. Esta noche nos sumergimos en la historia de una deidad enigmática, una figura envuelta en misterio y poder, Khonshu. Khonshu. No es solo un dios de la luna. Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Quién iba a imaginar que las deidades lunares tenían otros asuntos entre manos? Khonshu es mucho más que un simple dios de la luna, es una entidad compleja con un pasado turbulento y un apetito por la venganza que rivaliza con el de cualquier dios de la guerra. Hijo de Atum, el dios creador, y Amaunet, la diosa del aire. Eso significa que Khonshu tiene hermanos divinos, peleas familiares en el panteón. Las rivalidades entre hermanos son tan antiguas como el tiempo, incluso entre los dioses. Y sí, Khonshu tiene hermanos, incluido el poderoso Ra-El, dios del sol. Su enemistad es legendaria, una batalla cósmica por el poder que se ha extendido durante milenios. Imagina las tensiones en esos banquetes divinos. Difícilmente serían reuniones tranquilas. Y hablando de enfrentamientos, Khonshu tiene un rencor particular contra los Vengadores. Y no me refiero a los héroes modernos. Estamos hablando de los Vengadores de la Edad de Piedra, un equipo de héroes prehistóricos. ¿Por qué esa fijación con los Vengadores? ¿Acaso un dios necesita sentirse parte de un grupo? Parece que el orgullo de Khonshu fue herido al no ser incluido en este grupo de héroes primigenios. Esa ofensa lo llevó a elegir a su primer avatar, el primer caballero Luna, para sembrar el caos entre los Vengadores de la Edad de Piedra. Así nació el culto de Khonshu, una larga línea de guerreros dedicados a su voluntad, a su venganza. Ya vemos que Khonshu no es un dios que se tome a la ligera las ofensas. Ya. Pero la luna no es su único dominio, ¿verdad? Mencionaste la venganza y el tiempo. ¿Cómo se entrelazan estos conceptos en la figura de Khonshu? Khonshu es un dios de muchas caras. Además de la luna y la venganza, también domina el tiempo, un poder que le permite manipular el tejido de la realidad de maneras que apenas podemos comprender. Un dios de la luna, la venganza y el tiempo suena como una receta para el desastre, o al menos para un dolor de cabeza cósmico. ¿Cómo se traduce esto en su relación con sus avatares con el caballero Luna? ¿Qué busca Khonshu en ellos? Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Khonshu no es un dios benevolente que simplemente concede poderes a sus elegidos. Es un maestro de la manipulación, un ser que se alimenta del miedo y la culpa. Sus métodos son cuestionables, por decirlo suavemente. Está diciendo que Khonshu usa sus avatares para sus propios fines, que no se trata de un dios que ayuda a los mortales, sino que los utiliza como herramientas. Digamos que Khonshu tiene una forma peculiar de ayudar. Se le conoce por explotar las debilidades de sus avatares, incluso por torturarlos psicológicamente para doblegarlos a su voluntad. Mark Spector, el caballero Luna más conocido, puede dar fe de ello. Imagina la agonía de ser el juguete de un dios. Entonces no solo te elige, te atormenta y te manipula. Y todo esto en nombre de la justicia. ¿Cuál es el concepto de justicia de un dios que alimenta del miedo y la culpa? La justicia, según Khonshu, es un concepto flexible, moldeable a su voluntad. Y no olvidemos su forma favorita de atormentar a Moon Knight, a menudo si le aparece en la forma mutilada de Bushman, su némesis. Utilizar la imagen del enemigo para atormentar a su propio avatar. ¿Eso ya es crueldad divina de nivel experto? ¿Qué clase de dios haría algo así? Un dios obsesionado con la venganza, con el control. Un dios que disfruta jugando con las mentes de los mortales. Pero más allá de la manipulación y la tortura psicológica, Khonshu posee un arsenal de poderes divinos. Fuerza sobrehumana, durabilidad, curación acelerada, la inmortalidad, por supuesto. Lo típico de un dios, ¿no? Un ser inmortal con poderes ilimitados, pero con una moral tan particular. Cierto, pero son sus habilidades mágicas las que realmente lo distinguen. Teletransportación, telepatía, la capacidad de resucitar a los muertos, incluso de otorgar poderes a los mortales. Es un dios de la luna con un toque mágico, sí, pero también con una inclinación a la oscuridad. Y hablemos de su colección de poderes. He oído que roba habilidades a otros seres. Es cierto. Khonshu tiene una extraña afición por robar poderes a otros seres, acumulándolos como si fueran baratijas cósmicas. ¿Y dónde guarda estas habilidades robadas? Pues en acts mágicos, por supuesto. Acts mágicos, por supuesto, tiene sentido. Un dios que acumula poderes como un coleccionista de trofeos. Pero ¿para qué los necesita? ¿Cuáles son sus verdaderos objetivos? Es esta pregunta que nos persigue, la que nos lleva a adentrarnos en las sombras de la mente de Khonshu. ¿Qué busca este dios de la luna, la venganza y el tiempo? ¿Qué papel juegan sus avatares en su gran plan cósmico? Preguntas inquietantes para una noche oscura. Y mientras las estrellas brillan en el cielo, Khonshu observa esperando su momento. Esperando el momento de revelar sus secretos, de mostrar su verdadero rostro. Pero cuidado, a veces es mejor dejar algunos secretos enterrados. Un consejo sabio, especialmente cuando se trata de dioses antiguos con un gusto por la venganza y el control del tiempo. Y esas sombras a menudo esconden más de lo que revelan. Khonshu no es solo un dios de poder, sino también de secretos.
secretos que se entrelazan con el tejido mismo del tiempo. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre su dominio del tiempo? Podría ser que Khonshu no solo controla el tiempo, sino que también lo utiliza para ocultar sus verdaderas intenciones. Ahí es donde la historia de Khonshu da un giro realmente fascinante. Imagina un ser capaz de manipular no solo el pasado y el futuro, sino también la percepción que tenemos del tiempo. Y si lo que percibimos como linealidad, como un transcurrir ordenado de los acontecimientos, no es más que una ilusión creada por Khonshu. Pero además se está insinuando que Khonshu podría estar jugando con esas vidas como si fueran piezas en un tablero de ajedrez cósmico, que nuestras decisiones, nuestros destinos están predeterminados por este dios del tiempo. No es una insinuación, es una posibilidad escalofriante. Piénsalo, si puede controlar el tiempo, puede orquestar eventos a su antojo, tejiendo una red de destino que nosotros simples mortales apenas podemos vislumbrar. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos podría estar guiada por la mano invisible de Khonshu. Eso suena a una trama de película de terror cósmica, pero viniendo de Khonshu, no me sorprendería. Un dios que se alimenta del miedo, que manipula el tiempo, que utiliza a sus avatares como marionetas. ¿Acaso no hay nadie que pueda desafiar su poder? La pregunta es, ¿son conscientes sus avatares de este juego de poder? ¿O son meros títeres en las manos de Khonshu danzando al son de su voluntad? Ahí está el dilema. ¿Son los caballeros Luna meros instrumentos de la voluntad de Khonshu o tienen algún grado de libre albedrío? ¿Pueden siquiera cuestionar la naturaleza de su dios, la validez de sus órdenes? Difícil saberlo. La mente de un caballero Luna está fragmentada, dividida entre su propia voluntad y la de Khonshu. ¿Cómo distinguir la propia voz del susurro de un dios? ¿Cómo saber si tus acciones son tuyas o son dictadas por una fuerza superior? Supongo que eso es lo que hace a Khonshu tan intrigante. Es un dios que nos desafía a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el poder, la justicia e incluso la naturaleza del tiempo. Un dios que nos obliga a mirar hacia el cielo nocturno y preguntarnos quién observa a quién. Exactamente. Y no olvidemos la dualidad inherente a Khonshu. Es un dios de la luz y la oscuridad, de la justicia y la venganza, de la protección y la manipulación. Es un salvador o un destructor. Un guía o un tirano. Esa dualidad se refleja en sus avatares, ¿no? El caballero Luna, un héroe atormentado, dividido entre su propia voluntad y la de Khonshu, un reflejo de la lucha interna que todos libramos entre la luz y la oscuridad. Precisamente Mark Spector es el ejemplo perfecto de la lucha interna que conlleva servir a un dios tan complejo. Es un hombre dividido, un guerrero atrapado en una batalla entre su humanidad y el poder divino que lo consume. ¿Podrá Mark Spector librarse de las garras de Khonshu o está destinado a ser un peón en su juego cósmico? Y mientras tanto, Khonshu observa desde las sombras, moviendo los hilos del destino, jugando con el tiempo y manipulando a sus avatares para sus propios fines. Un dios que se esconde tras un velo de misterio, esperando el momento oportuno para revelar su verdadera naturaleza. Y nosotros, simples mortales atrapados en su red cósmica, solo podemos preguntarnos cuál es su verdadero objetivo, qué busca Khonshu y cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por su favor. Preguntas para reflexionar mientras observamos la luna, sabiendo que Khonshu está ahí observándonos, esperando su momento, esperando el momento en que la línea entre la realidad y la pesadilla se difumine por completo. Y recordándonos que el universo es un lugar mucho más extraño y peligroso de lo que jamás podríamos imaginar. Un lugar donde los dioses juegan con nuestras vidas y donde el tiempo mismo se convierte en un arma. En este universo de sombras y secretos, donde la verdad se esconde tras un velo de misterio, nos adentramos en la tercera parte de esta inmersión en la figura de Khonshu, el dios de la luna, la venganza y el tiempo. Preparaos para un viaje a los confines de la realidad, donde la locura y la divinidad se entrelazan en una danza macabra. Y si esos hombres no solo ocultan la verdad, sino que la distorsionan, la convierten en un laberinto de espejos donde cada reflejo nos muestra una versión diferente de la realidad. ¿Cómo juega Khonshu con nuestra percepción? ¿Cómo nos manipula sin que seamos conscientes de ello? A través de susurros, a veces de visiones, otras de sueños, Khonshu planta semillas de duda, alimenta miedos ancestrales y juega con las emociones de sus avatares como un maestro titipiritero. Y Mark Spector, caballero Luna, es capaz de discernir la realidad de la manipulación. ¿Puede un hombre con la mente fragmentada como la suya escapar a las garras de un dios que controla su percepción? Esa es la tragedia de Mark Spector. Su mente fragmentada se convierte en un campo de batalla para las maquinaciones de Khonshu, un escenario donde la realidad y la locura se fusionan en una danza macabra. ¿Cómo puede un hombre luchar contra un dios que controla su propia percepción? Es una batalla en la que la línea entre la cordura y la locura se difumina constantemente. Una batalla perdida de antemano, entonces. No hay esperanza para aquellos que caen bajo el influjo de Khonshu. No necesariamente. La voluntad humana, incluso la de un hombre roto como Mark Spector, posee una fuerza inquebrantable, una chispa de luz que ni siquiera un dios puede extinguir por completo. La clave reside en encontrar el equilibrio, en aceptar la dualidad sin sucumbir a la oscuridad, en reconocer la influencia de Khonshu sin dejar que domine por completo la voluntad. Un camino difícil, sin duda.
Un camino lleno de sombras y tentaciones. Cómo encontrar la luz en un laberinto creado por un dios de la oscuridad. La historia de Khonshu y sus avatares es una constante lucha entre la luz y la sombra, la libertad y el control. Una batalla que se libra en los recovecos de la mente, en los límites de la realidad, donde la percepción se distorsiona y la verdad se convierte en un espejismo. Una lucha que nos recuerda que incluso los dioses pueden ser víctimas de sus propias obsesiones. Que el poder sin control, sin un propósito claro, puede llevar a la destrucción, incluso a la locura. Y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de cuestionar, de dudar, de resistir incluso a las fuerzas más poderosas del universo. En el aferrarse a la propia identidad, a la propia voluntad, incluso cuando un dios te susurra al oído, te promete poder, te tienta con la venganza. Khonshu, un dios de la luna, la venganza, y el tiempo, un ser enigmático que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de la mente humana y la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. Un dios que nos recuerda que incluso en las noches más oscuras siempre hay una chispa de esperanza, una luz que nos guía hacia la verdad. La pregunta es, ¿seremos capaces de encontrarla antes de que las sombras nos consuman por completo? Suscríbete al canal de Giorgio Parlani y dale like para más contenido como este.